Chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar en la clase de hoy con la unidad número 2. Seguimos con las propiedades del texto. Como para hacer un repaso, recuerden que son 4 las propiedades del texto: la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección gramatical. Nosotros, por una cuestión de tiempo, vamos a ver solamente la coherencia y la cohesión. Y la clase pasada nosotros ya habíamos visto que había una clasificación de cohesión que tenía que ver con la cohesión léxica, que es lo que vimos en la clase pasada. En la clase de hoy vamos a ver la cohesión gramatical y la clase siguiente, la última clasificación, que es la de la cohesión interfrástica. Y con eso terminamos la unidad número 2. Bien, estamos en la diapositiva número 2. Acá tienen el cuadro sinóptico en el que está esa clasificación que les acabo de mencionar. Y como les decía, nos vamos a centrar en la clase de hoy específicamente en la cohesión gramatical. Y vamos a ver lo que es el recurso de elipsis y el recurso de referencia. Y dentro de lo que es la elipsis, vamos a ver solamente el tipo de elipsis nominal y el verbal. Vamos a dejar de lado por esta vez la elipsis proposicional. Bien, estamos ya en la diapositiva número 3. Ustedes pueden observar ahí que hay una definición de lo que es la cohesión gramatical. Básicamente la cohesión es lo que nos posibilita a nosotros determinar ciertas relaciones internas que se producen entre los distintos recursos que componen el texto, es decir, entre las palabras, entre las oraciones, entre las frases, entre los párrafos, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos permite esta cohesión gramatical. Y estos recursos, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que hacen es enganchar las distintas partes del texto, que se encuentran, por supuesto, diseminadas a lo largo de todo el texto en los distintos enunciados, frases, oraciones y demás. Acá tenemos dos elementos que son los dos que vamos a ver en la clase de hoy, que son la elipsis y la referencia o pronominalización, ¿sí? En la clase de hoy nos vamos a centrar específicamente en estos dos recursos cohesivos. Bien, estamos ya en la diapositiva número 4. Acá nos vamos a centrar en la elipsis. Y como ustedes pueden observar, ahí hay una breve definición de lo que es la elipsis. Básicamente la elipsis es la eliminación de la reiteración. ¿De la reiteración de qué? De palabras, ¿sí? La función básica de la elipsis es evitar la reiteración o la repetición de una palabra mediante la supresión de esa palabra. Es decir, es la supresión de algo que yo he mencionado anteriormente y que para evitar su repetición es preferible no escribirlo, ¿sí? Es la omisión de algo que yo mencioné con anterioridad y que no quiero repetirlo en oraciones o frases subsiguientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Suprimo una palabra que se ha mencionado anteriormente y de esa manera se produce el recurso de elipsis. Ya lo vamos a ver mejor para entenderlo en ejemplos en las diapositivas siguientes. Y ustedes pueden ver ahí que hay dos tipos de elipsis. Yo les dije que vamos a trabajar solamente con los dos, con la elipsis nominal y con la elipsis verbal. Cuando una elipsis es nominal, cuando lo que se suprime, cuando lo que se omite, es un sustantivo, ¿sí? Mientras que la elipsis verbal es que cuando la palabra omitida o eliminada es un verbo. Ahora en los ejemplos que yo les tengo en las diapositivas siguientes van a ver y van a entender mejor qué es esto de la elipsis. Pero básicamente la elipsis es la supresión de una palabra que no quiero que se repita, ¿sí? Directamente la borro, ¿sí? Esa palabra que he omitido no me hace perder a mí, o no le hace perder en todo caso sentido al texto, ¿sí? Sino que incluso le da mayor sentido al quedar eliminada y evitar la reiteración de esa palabra. Bien, estamos ya en la diapositiva número 5 y acá ustedes
ustedes pueden observar que tenemos un ejemplo de elipsis nominal. Les recuerdo que la elipsis nominal se produce cuando lo que eliminamos, cuando lo que omitimos o suprimimos es un sustantivo. Dice, un mes después, la embarcación fue encontrada cerca de las Islas Azores, sin ningún tripulante a bordo. Estaba en perfecto estado y con la mercadería intacta. ¿Dónde piensan ustedes que se produce la elipsis? ¿Dónde piensan ustedes que acá hay una palabra que se ha omitido, ¿sí? Y que a pesar de que se ha producido esa omisión, es decir, que no se la ha escrito, para evitar su repetición, la frase o el párrafo sigue teniendo sentido, ¿sí? Sigue siendo coherente, se sigue entendiendo. ¿Dónde está? Básicamente después del punto y seguido, en donde dice estaba. Fíjense ustedes que hay una palabra que ha sido suprimida entre el punto y el verbo conjugado del verbo estar, estaba. ¿Cuál es la palabra que se ha suprimido y que se sobreentiende que está en perfecto estado y con la mercadería intacta? La embarcación. Entonces, fíjense que embarcación acá es un sustantivo que yo he omitido para evitar su repetición. Es así que yo tengo, por ejemplo, ahí de esta manera tengo un ejemplo de elipsis nominal. ¿Por qué? Porque para no repetir nuevamente la embarcación, ¿sí? He decidido aplicar el recurso de elipsis, omitirla. Sin embargo, y a pesar de esa omisión, el párrafo no ha perdido sentido. Yo sigo entendiendo y sobreentendiendo que lo que estaba en perfecto estado y con la mercadería intacta es la embarcación, que ha sido mencionada previamente en una oración anterior y que yo la puedo suprimir. ¿Se entiende? Bueno, esa es la función de la elipsis. Evitar la repetición, en este caso de la palabra embarcación, ¿sí? No la escribo, sin embargo, sé que hay un lugar ahí en donde debería estar esa palabra, sin embargo no está. Bueno, eso es la elipsis nominal, cuando he suprimido un sustantivo, ¿sí? Bien, estamos ahora en la diapositiva número 6 y como ustedes pueden observar, estamos viendo ejemplos de lo que es una elipsis verbal. Así como hemos visto que en la elipsis nominal lo que se suprime u omite es el sustantivo, en este caso lo que se suprime u omite es el verbo. Recuerden que la elipsis tiene como función evitar la repetición de palabras, ¿sí? Y si yo tengo una palabra que puedo omitirla para evitar su repetición, lo debo hacer. Como en los ejemplos que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, Pedro estudia español hace 10 años, Manuel italiano hace 3. Y acá yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que hace Manuel? Estudia, al igual que Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a repetir el verbo estudia si yo, omitiéndolo, puedo, a ver, la oración, en este caso la oración no pierde sentido, ¿sí? La sigo entendiendo por igual. Entonces, la elipsis cumple básicamente esa función, evitar la repetición, la elipsis verbal, evitar la repetición de verbos, como en este caso del ejemplo que les acabo de decir. Además, en ese ejemplo hay una elipsis nominal. Si ustedes observan, la palabra años ha sido suprimida al final de la oración, ha sido omitida o elidida, como dicen algunos autores, en la última parte de la oración. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que estamos hablando de años también. Entonces, cuando algo se sobreentienda, es probable o es mejor evitar su repetición y lo suprimimos. Bueno, eso es básicamente la elipsis. Es ese espacio que queda sin ocupar con el que yo omito o suprimo algo. En este caso, un verbo. En la oración más cortita que está abajo, Juan tiene 10 años y su hermano 12. Es una situación similar a la anterior. Hay una elipsis tanto verbal como nominal, porque se suprime el verbo tiene, ¿sí? Juan tiene 10 años y su hermano tiene 12. Ahí desaparece el tiene en la segunda parte de la oración. Y años también, que años es un sustantivo, lo puedo suprimir
y se sobreentiende de igual manera que estoy hablando de la edad, ¿verdad? Bueno, básicamente esa es la función de la elipsis y así funciona este recurso de cohesión gramatical que es la elipsis, ya sea verbal o ya sea nominal. Recuerden entonces, la elipsis es, y esto lo repito porque cuesta un poco entenderla a veces, y en la práctica a ustedes también les puede llegar a costar. La elipsis es la supresión de una palabra que se dijo anteriormente y que se la suprime o omite para evitar su repetición, ¿sí? Entonces es siempre algo que se dijo con anterioridad. Una palabra, que en este caso puede ser un verbo o un sustantivo, que decido omitirlo o suprimirlo para evitar su repetición. Estamos ya en la diapositiva número 7 y como ustedes pueden observar, vamos a ver la referencia o pronominalización. Eh, Así como la elipsis evita la repetición a través del procedimiento de la eliminación o supresión de un sustantivo o de un verbo, en la referencia lo que hacemos es evitar la repetición de una palabra, en este caso específicamente de un sustantivo, a partir de la sustitución de un pronombre. Y esa es la gran diferencia de la elipsis con la referencia. ¿Por qué? Como les decía, la elipsis lo único que hace es suprimir una palabra para evitar que se repita esa palabra. En cambio, en la referencia yo quiero evitar que una palabra se repita y utilizo un pronombre para poder evitar esa repetición. Además, la elipsis puede ser verbal o nominal, mientras que la referencia solamente hace referencia a sustantivos, ¿sí? ¿Y por qué se llama referencia? Precisamente por eso, porque es una palabra, un pronombre que está haciendo referencia a otra palabra, a un sustantivo que ha sido mencionado anteriormente. Y ahí también tiene en común con la elipsis de que nos lleva de nuevo a algo que ya se leyó en el texto, ¿sí? Nos lleva atrás nuevamente, es decir, a algo que se dijo anteriormente en el texto. ¿Cómo se manifiesta esta elipsis, perdón, esta referencia? Es básicamente a través del uso de los pronombres y específicamente de los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres? Son esas palabras que nos permiten a nosotros hacer referencia a otras palabras o a otros términos que nosotros ya hemos mencionado o nombrado en alguna oración o párrafo determinado de un texto, ¿sí? En la diapositiva siguiente tienen un listado de pronombres y ahí vamos a ver un poquito cómo se trabaja con esto de la referencia. Pero recuerden entonces, hago mucho hincapié en esto y trato de explayarme con la elipsis y con la referencia porque siempre cometen muchos errores en el examen porque les cuesta bastante, entonces insisto con esto. Entonces, la elipsis y la referencia son dos recursos de cohesión gramatical. La elipsis evita la repetición de palabras a partir de la supresión u omisión de un sustantivo o de un verbo que se hayan mencionado, nombrado anteriormente en una oración o en un párrafo, ¿sí? Mientras que la referencia también evita la repetición de palabras, específicamente de sustantivos, pero sustituyéndolo por un pronombre. Ese pronombre va a estar haciendo referencia a un sustantivo que se mencionó previamente en el texto. Vamos a ver ejemplos y ahí lo van a entender mejor. Estamos en la diapositiva número 8, como ustedes pueden observar hay un cuadro en donde está el listado de pronombres según la persona y según el número, si es singular o plural, primera o segunda o tercera persona y el número singular o plural, y ahí tienen el listado de los distintos pronombres que se pueden usar para sustituir un sustantivo. Acá en la diapositiva número 9 pueden observar también un cuadro con los pronombres posesivos, también ya sea en singular o plural, o ya sea en masculino o femenino, tienen ahí el listado de cuál es el pronombre que deben emplear según sea el sustantivo
según el género y según el número del sustantivo, es decir, si es masculino o femenino el sustantivo y si es singular o plural el sustantivo. Bien, y ahora en la diapositiva 10 hay un nuevo cuadro. También los pronombres demostrativos son pronombres que se usan en la referencia, que se usan en el recurso de referencia. Igual que los anteriores, sea singular o plural, ahí tienen ustedes, o también tienen la opción del neutro, el listado de pronombres que se pueden usar según corresponda el tipo de sustantivo que tenemos adelante que queremos reemplazar. Estamos en la última diapositiva, la número 11. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la referencia. Les leo el texto. Son escasas las noticias que se tienen acerca de la vida y la personalidad de Platón. En cambio, abundan las conjeturas y anécdotas. Se admite generalmente que el gran filósofo nació en 428-427 y murió en 348-347 a.C., a los 80 u 81 años. Su nacimiento ocurre, pues, por la fecha de la muerte de Pericles y su muerte sucede cuando ya apuntaba a la potencia y la hegemonía macedónica. Él pertenecía a una de las familias más aristocráticas de Atenas. Bien, acá tenemos varios ejemplos de referencias. Si tomamos el primero, ¿de quién estamos hablando cuando decimos, por ejemplo, decimos su nacimiento? Estamos hablando de Platón, ¿verdad? Fíjense cómo este pronombre, este sustantivo propio, porque es un sustantivo propio, Platón, es sustituido por el pronombre posesivo, su nacimiento. El su, ¿sí?, viene a reemplazar a Platón, porque yo podría decir el nacimiento de Platón ocurre, pues, entonces para evitar todo eso y evitar la reiteración del nombre de Platón, lo vamos a sustituir o lo sustituimos por un pronombre, en este caso posesivo, su. Y fíjense que después dice, y su muerte sucede cuando ya apuntaba, bueno, su también está haciendo referencia a quién, a Platón, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo a partir de estos pronombres posesivos estamos sustituyendo, estamos evitando la repetición de la palabra del sustantivo propio Platón. Y en la última oración dice, él pertenecía a una de las familias más aristocráticas de Atenas. Ese él también está sustituyendo a Platón, también está haciendo referencia a Platón, por lo tanto, ¿por qué? Porque estamos usando ahí un pronombre personal, ¿sí? Entonces, fíjense, de esa manera es como se manifiesta o se realiza o se usa o se pone en práctica este recurso de referencia de la cohesión gramatical, ¿sí? Fíjense cómo reemplazo una palabra que he mencionado anteriormente, porque Platón está mencionado previamente para poder después ser sustituido por los pronombres su o el pronombre él, ¿sí? Entonces fíjense que siempre el pronombre va a estar haciendo referencia a algo que se ha mencionado anteriormente, ¿sí? No siempre van a ir hacia el mismo sustantivo. No siempre va a ser así, es decir, como en este caso que tenemos dos pronombres posesivos y un pronombre personal que están haciendo referencia a la misma persona que es Platón, ¿sí? Pero siempre se va a usar, siempre que se use el recurso de referencia, vamos a estar usando pronombres que van a estar sustituyendo a un sustantivo y haciendo referencia a ese sustantivo que se ha mencionado anteriormente en el texto. Espero que no haya dudas con respecto a esto. La clase que viene vamos a terminar la unidad número 2 con la cohesión interfrástica, que es la más sencilla de todas. Sin embargo, la he dejado al final, la vamos a ver la clase que viene recién porque para no hacerla demasiado extensa a esta clase.
No va a haber TP, recién va a haber un solo TP, un TP único de toda la unidad, la clase que viene cuando terminemos con los recursos de cohesión. Hasta la semana que viene, chicos.